Bueno, hablar sobre Arturo Jauretche e intentar decir algo nuevo es muy difícil porque Jauretche es uno de los autores más visitados de la literatura peronista, de la ensayística peronista. Por lo tanto, yo más que decir algo novedoso, me gustaría reforzar algunos de los conceptos de Jauretche en el Mediopelo. El libro El Mediopelo es uno de los libros fundamentales de la ensayística argentina, de la sociología, pero fundamentalmente el pensamiento político, porque lo que hace Jauretche allí es atravesar no una categoría, atravesar a la sociedad no con una categoría sociológica solamente, sino con una categoría política. ¿Por qué digo que es una categoría política y no sociológica? Porque no es solamente descriptiva de un fenómeno que se produce en la sociedad argentina, sino que además es explicativa de por qué la Argentina no puede generar un desarrollo económico, político y social sustentable, autónomo, independiente, soberano. Ese libro, por supuesto, como dice el propio autor, es producto de la sociología de estaño, que es la sociología de la calle, la sociología del observador puro respecto de qué es lo que se ve en los bares, qué es lo que se ve en las esquinas, en las calles. Las figuras políticas o las figuras comunicacionales o las figuras filosóficas o intelectuales que desarrolla, que estudia Jauretche como producto de ese medio pelo, son hijas de la observación que hace el propio Jauretche sobre esa sociedad. Pero a mí me da la impresión que lo más interesante del medio pelo y lo más interesante de ese libro es su conclusión política, el para qué construir el medio pelo. Y el medio pelo no explica solamente un sector de la sociedad, sino que fundamentalmente lo que explica es el comportamiento de los sectores dominantes de la Argentina, de la burguesía nacional. Mucho se ha discutido sobre si el medio pelo, qué es el medio pelo, la relación entre medio pelo y clase media. Y yo creo que hay muchos errores en la interpretación sobre qué es el medio pelo. Y también hay muchas deformaciones sobre la mirada que Arturo Jauretche tenía sobre la propia clase media. Es cierto que hay muchos textos de Jauretche hablando de la clase media, pero en el medio pelo él hace un análisis muy fino de la diferencia entre medio pelo y clase media. Jauretche sostiene que el medio pelo es un decil que va entre la aristocracia o la oligarquía venida menos y las clases medias ascendentes o la burguesía en ascenso. Dice que eso es el sector que él denomina medio pelo, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que las clases medias. Él considera las clases medias muy valiosas, las considera incluso en algún punto constitutivas de los movimientos nacionales y populares. Jauretche en el medio pelo explica que las clases medias engrosaron las burocracias y las intelectualidades tanto del irigoyenismo como del peronismo. Por lo tanto, el ataque sobre el medio pelo, si es que es un ataque, el análisis sobre el fenómeno del medio pelo, no es estrictamente sobre toda la clase media. Jauretche incluso pluraliza la idea de la clase media, la considera muy variada, muy diversa, muy plural. Incluso sostiene que algunos sectores, como dije recién, algunos sectores de la clase media incluso participaron del peronismo, de sus dirigencias y de sus burocracias, ¿no? El gran problema allí está con la confusión de creer que clase media es sinónimo de medio pelo, ¿no? Creo que ese es el resultado creo yo, lecturas apuradas de Jauretche y además de núcleos, yo diría, para no ser muy duro, creo que son núcleos necrosados, ¿no? Respecto del pensamiento jaurechano y que nos impiden de alguna manera reflexionar seriamente sobre el medio pelo y sobre las clases medias en la Argentina. Y por lo tanto nos impide hacer una política que esté en relación con las clases medias. Creer que toda la clase media es medio pelo nos lleva a, primero, a un análisis equivocado y después a diagnóstico y a un tratamiento, por decirlo de alguna manera, sobre las clases medias equivocado, ¿no? No se puede tratar a la clase media como un todo y menos tratarla como un medio pelo a toda la clase media.
Digo esto porque las políticas públicas del peronismo, que están diseñadas también para las clases medias, no pueden estar pensadas desde ese error de comprensión del texto de Jauretche. Si uno tuviera que separar las aguas, es pensar el medio pelo como ese sector determinado, como esa construcción histórica determinada de un sector de la clase media y de la oligarquía venida a menos, y que es producto de la madre de todas las sonceras, como le dice Jauretche también en el manual de sonceras, de la colonización cultural o la colonización pedagógica. Es hijo, ese sector del medio pelo es hijo también de la madre de todas las sonceras, que es civilización y barbarie, ¿no? El medio pelo está atravesado por la idea de la civilización, de la civilización como Europa, de la Argentina como europea, y también de pensar la única forma de civilización es la civilización liberal, republicana, institucionalista europea. Para otro debate habrá que dejar si quienes creen en esa civilización han sido liberales, democráticos e institucionalistas. No es el debate de estos minutos, y yo creo que no lo han sido, por eso hay una gran contradicción en sus propios discursos, pero sí retomar esta lógica de que el medio pelo se para en el lugar de la civilización y cuestiona todo lo demás como forma de la barbarie no como el salvajismo, sino como un proyecto político opositor al de la civilización europea. Y ahí también hay que ser claro, la barbarie no se trata simplemente de salvajismo, de naturaleza, sino que se trata de un proyecto político con lógicas diferentes a la lógica del institucionalismo europeo, de la civilización europea. Tenemos allí delimitado medio pelo y clases medias, tenemos delimitado civilización y barbarie, y ahora lo que me parece que hay que entrar a explicar cuál es el concepto político del medio pelo, porque Jauretche hace jugar el concepto de medio pelo respecto del gran drama de la falta de dirigencia política en la Argentina. Cuando Jauretche habla de falta de dirigencia, no está hablando de una falta de dirigencia en términos políticos, partidarios, sino en términos de élite gobernante, élite dominante o élite dirigente. ¿Cuál es el gran problema del medio pelo? Es que la élite dirigente argentina, los que debían haber ocupado su rol de dirigencia en la Argentina, que era la burguesía nacional, y para esto hay que pensar que los estados-naciones europeos industriales fueron construidos por las burguesías nacionales industriales, que necesitaban mano de obra, necesitaban consumidores y además necesitaban a sus propias poblaciones. En cambio, el Estado-Nación argentino fue construido por oligarquías agroexportadoras que necesitaban más los compradores del exterior, en este caso la burguesía industrial británica, y no tanto un mercado de consumo interno, ni tampoco una masa de trabajadores disponible. Por lo tanto, el Estado-Nación argentino se construyó sin necesidad de un mercado interno, sin necesidad de una masa de trabajadores y sin necesidad de un pueblo, ¿no? No ocurre lo mismo en los demás Estados-naciones. Allí lo que hay que pensar respecto de esas diferencias también es qué tipo de élite dominante o élite dirigente se construyó. La élite dominante argentina, que era una élite que estaba vinculada a fundamentalmente las formas de agroexportación, se pensaban a sí mismas como desprendimiento de la civilización europea. En cambio, el gran drama que dice Jauretche es que cuando la Argentina debió dar el cruce de sociedad agroexportadora a sociedad industrial, no encontró una clase dirigente que ocupara ese lugar, no encontró una burguesía que ocupara ese lugar, y no encontró ese lugar en la burguesía porque la burguesía había generado un complejo cultural al cual él sí denomina el medio pelo. ¿Qué significa? Es una clase dirigente que no se piensa a sí misma como defensora de sus propios intereses como clase, sino que defiende los intereses de la clase
que intenta destruir a la clase a la cual pertenecen. Por ejemplo, para que sea más claro, el gran drama de la Argentina, según Jauretche, es que los industriales, en vez de pensar como industriales, piensan como oligarcas, piensan como hombres como terratenientes, piensan como hombres de campo y no como hombres de industria. Este traspaso, que él lo pone en la palabra tilinguería, es decir, defender los intereses de otra clase, defender los intereses de algo que uno no es lo que juega como explicación de por qué la Argentina no tiene un desarrollo industrial con consumo interno que podría construir un país más homogéneo y un país con lazos sociales mejor articulados. El gran problema, dice Jauretche entonces, está allí, en que tenemos una dirigencia industrial, una burguesía que ha renunciado a su rol de dirigente burguesa o de dirigente industrial y que por causa de sus pautas culturales colonialistas se convierte en un medio pelo, es decir, en aquello que defiende a la clase inmediatamente superior, que sería la oligarquía argentina. Las conclusiones del libro El medio pelo de Jauretche son quizás una de las páginas más lúcidas que se ha escrito en la ensayística argentina del siglo XX y fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX.